Muy buenos días a todas y a todos. Recordemos que ayer se conmemoró el 114 aniversario del inicio de nuestro proceso revolucionario, la primera revolución del siglo XX, la Revolución Mexicana, y como a lo largo de todo el mes de noviembre hemos dedicado a destacar primero a aquellas mujeres que fueron precursoras de este movimiento desde el muy temprano 1903, 1904, mujeres como Elisa Acuña, Juana Belén, que escribían ya contra la dictadura porfirista, donde ya luchaban contra este régimen. Posteriormente hablamos de mujeres como las hermanas Carmen y Natalia Cerdán, porque tuvieron acciones incluso previas a este 20 de noviembre de 1910, esta acción armada que se da en esta casa de Santa Clara el 18 de noviembre. Y bueno, ahora que ya nos encontramos con la fecha conmemorativa, pues me gustaría que viéramos la siguiente cápsula que preparó el equipo de SPR sobre las distintas acciones en las que se involucraron las mujeres en el proceso revolucionario. Propagandistas, ideólogas, periodistas, adelitas, soldaderas, combatientes, enfermeras y feministas, todas ellas valientes mujeres mexicanas que desde distintas trincheras y de distintas formas lucharon en la Revolución Mexicana. Las propagandistas. Mujeres que accedieron a la educación y las letras, muchas de ellas maestras, que con una perspectiva crítica sobre la situación del país, se involucraron en actividades opositoras a la dictadura de Porfirio Díaz, como periodistas y propagandistas, participando activamente en los clubes liberales. Al estallar la Revolución Mexicana, se integraron a la lucha trascendiendo sus actividades de propaganda. Algunas profundizaron en el pensamiento político revolucionario, como ideólogas y colaboradoras fundamentales en la elaboración de planes y proyectos para construir un país más justo y libre. Las combatientes. Mujeres de armas tomar, que optaron por empuñar el fusil en los campos de batalla, que enfrentaron dos luchas, una contra la dictadura porfirista y la otra para disputarle a los hombres su derecho a combatir. Obligadas en muchos casos a adoptar actitudes y vestimentas masculinas, desafiaron las normas de género de la época y llegaron, en algunos casos, a dirigir batallones de soldados. Todas ellas mujeres combatientes, anónimas y reconocidas, que decidieron ser protagonistas de la transformación de su país. Las soldaderas. Mujeres que desempeñaron un papel fundamental en el suministro y preparación de alimentos para las tropas, asegurando la supervivencia de los soldados y sus familias. Improvisaban cocinas en campamentos al aire libre, en casas abandonadas, haciendas, milpas, junto a las vías y en los techos de los trenes. Su jornada comenzaba al amanecer, con la nixtamalización del maíz, y continuaba sin descanso, recorriendo largas distancias para conseguir leña y alimentos en los pueblos, campos o cerros. Ellas cargaban a pie o a lomo de mula los comales, molcajetes, cuchillos e ingredientes esenciales. Además de alimentar a las tropas, también cuidaban de sus hijos y familiares. Las enfermeras. Mujeres con estudios en enfermería, pero también mujeres que se formaron en el campo de batalla y que decidieron arriesgar sus vidas para intentar salvar otras, uniéndose a las diferentes brigadas sanitarias o fundando sus propias organizaciones de atención humanitaria. Lo mismo participaron en organizaciones de asistencia como la Cruz Blanca Neutral, la Cruz Blanca Constitucionalista y la Cruz Blanca Nacional, que en los contingentes de enfermeras que formaron las distintas facciones revolucionarias. La labor de todas ellas durante la Revolución Mexicana fue la base sobre la que después se construyó el servicio de sanidad a nivel nacional. Las adelitas. Mujeres que jugaron muchos roles a la vez. Fueron enfermeras, soldaderas y combatientes. Tomaron las armas cuando fue necesario. Alimentaron a los soldados y familias. Curaron y atendieron a los heridos. Fueron sostén fundamental de la Revolución Mexicana. Las feministas.
Mujeres activistas e intelectuales que, además de defender los revolucionarios de justicia y libertad, se comprometieron de forma paralela con la lucha por los derechos de las mujeres. Colaboraron y editaron publicaciones en cuyas páginas defendieron los derechos políticos, educativos y sexuales de las mujeres. Crearon organizaciones y llevaron a cabo una activa participación en los congresos feministas de 1916 en Yucatán. Ellas impulsaron el movimiento sufragista en México, demandando que la Constitución que emanaba de la Revolución otorgara el derecho a las mujeres a votar y ser votadas. Más de 400 mujeres fueron reconocidas oficialmente a lo largo del siglo XX por su participación en la Revolución Mexicana, pero no fueron las únicas. Miles de mujeres anónimas fueron partícipes de una lucha por la conquista de justicia y libertad. Así es, me gustaría mucho destacar, por ejemplo, en el caso de las propagandistas, a las maestras Guadalupe y Rosa Narváez de Puebla, que utilizaban los espacios escolares para el trabajo antirreeleccionista. Paulina Maraver, también una profesora de Puebla, que fue correo para Emiliano Zapata de todo lo que acontecía en el estado de Veracruz, y era a través de Puebla que llegaba la información hacia Morelos. Las enfermeras también, sin duda, un papel fundamental, porque en ese momento la Cruz Roja solamente atendía a los heridos por parte del ejército porfirista, y una enfermera muy importante en la frontera va a ser Elena Arismendi, que va a crear la Cruz Blanca Neutral. El lema era por la humanidad, así es que estas mujeres no se fijaban de a qué bando pertenecían, la finalidad era dar la atención humanitaria. Y bueno, sin duda también las soldaderas, aquellas que estuvieron en los campos de batalla, y ya vimos, la historiadora Gabriela Cano ha denominado esto travestismo estratégico, que quiere decir que tenían que adoptar muchas veces esta identidad masculina, primero para salvaguardar muchas veces la vida, haciéndose pasar por hombres, y también para que pudieran acceder a mandos o grados militares. El ejército de Emiliano Zapata es el que reconoce a más mujeres otorgándoles el grado de coronela, y una de ellas va a ser Rosa Bobadilla, que en lo particular es una mujer que admiro mucho. Ella fue coronela. Genovevo de la O le reconoce 168 acciones de guerra, fue parte del ejército zapatista en la zona del Estado de México, y bueno, llegó a comandar hasta más de 1,500 hombres. Cuando a ella le preguntan a las entrevistas que se hacen al equipo que estaba cercano a ella, el por qué se había incorporado, si ella era una mediana propietaria, la contestación que ella daba era que efectivamente otras mujeres no tenían tierra. Entonces, por eso ella se incorporaba. Y bueno, también para finalizar, creo que es un tema muy importante el que enunciemos que en 1916 se dan los primeros congresos feministas. A la par que se estaba dando esta revolución social en todo nuestro país, las mujeres estaban encabezando también su propia revolución. Muchas veces creemos que la lucha feminista en nuestro país es algo reciente, y no es así. 1916, en Yucatán, en Mérida, gran parte de las mujeres en ese momento pues estaban ya organizando, teniendo una agenda las problemáticas de las mujeres de la época. Así es que también es muy importante enunciar que dentro de esta revolución ellas estaban encabezando la propia. Y bueno, finalmente yo creo que la mejor o una de las grandes herencias que nos deja la Revolución Mexicana en nuestro país es sin duda la consagración del artículo 3º constitucional, porque como lo ha enfatizado la presidenta en distintas ocasiones, la educación es un derecho y no un privilegio, y este artículo, este derecho a la educación, es una de las herencias que nos dejó nuestra Revolución Mexicana. Que tengan excelente día.